Hoy queremos charlar con un castellano y leonés ilustre que hace apenas un mes recibía el premio Cosío de Periodismo a la trayectoria profesional. Él es uno de los periodistas que más sabe de campo, que mejor conoce el sector agrario. De hecho, lleva casi 40 años ininterrumpidos con un programa de éxito agropopular en la cadena COPE a nivel nacional, donde nos muestra in situ cada semana la realidad del medio rural y nos puede hacer esta noche una retrospectiva de cómo ha cambiado la agricultura y la ganadería en estas últimas 4 décadas. Hablamos con el abulense de Adanero, para ser más exacto, César Lumbreras. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias, un placer estar aquí. No te voy a tutear si no te importa. No me importa. ¿No te has cansado nunca de hacer el mismo tipo de información? No, la verdad es que no, porque yo llego a esto por los temas de la Comunidad Económica Europea, que era lo que me gustaba. Claro, en un momento determinado coincide, me gustaba la política internacional, pues yo soy licenciado en políticas, en la especialidad de estudios internacionales e iberoamericanos, y en un momento determinado se me junta que antes de la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea, desde nuestro punto de vista, eso era un asunto de política internacional. Me gustaban los temas europeos mucho, yo desde siempre pensé que íbamos a entrar en la Comunidad Económica Europea y luego resulta que la Comunidad Económica Europea, en aquel momento, años 84-85, el 75% del presupuesto era para la única política común que había, que era la agrícola, y el 99% de las decisiones que se adoptaban eran de carácter agrícola, con lo cual se me juntó todo en un momento determinado. Y cuando haces cada semana el programa Agropopular, imagino que, pues como todos, pensarás en tu oyente, a quién te diriges. Yo no sé si sigues pensando en ese pastor tradicional que cuida sus ovejas, en el joven, agricultor más tecnificado en estos momentos. ¿A quién va dirigido tu mensaje? A todos. Vamos a ver, el sector agrario es amplísimo. Desde fuera pensamos que es todo lo mismo. Al señor que tiene pimientos le interesa lo de los pimientos, no le interesa ni siquiera lo del tomate. Al que tiene ovino le interesa lo de las ovejas, no le interesa lo de las vacas o lo de los cerdos. Al que tiene cereales lo que quiere es saber de cereales, con lo cual al final tienes que sobrevolarlo todo un poco, hablar de todo un poco, pasar de temas muy rápidamente. Y respecto a la pregunta que tú hacías después de este preámbulo, era para explicar que te diriges al agricultor tradicional y al agricultor que emplea las últimas técnicas de innovación, al más joven. Al final intentamos hacer una mezcla con todo ello y ir muy rápido de un... Y de ahí esos datos tan buenos de audiencia. Bueno, ha recibido varios premios en estos 40 años, un Ondas, por ejemplo, pero yo no sé qué ha significado este premio Cosío a la trayectoria que además te han dado los colegas de tu comunidad de Castilla y León. Hombre, primero que el jurado pues está formado por colegas en Castilla y León, y segundo que es en mi tierra, en Castilla y León, con lo cual es una satisfacción enorme. Pero cuando me llamaron para decírmelo, para comunicármelo, yo dije, ¿qué pasa? ¿Que me queréis jubilar ya o qué? Sí. Bueno, hay gente más joven que se le ha dado el premio a la trayectoria, yo no sé si consideras, César, que es suficiente la voz que llega a las ciudades y a los políticos del medio rural, bien sea por los sindicatos agrarios, ahora con los partidos de la España vaciada, o se sigue sin escuchar bien a los pueblos. Yo creo que en Madrid se sigue sin escuchar bien a los pueblos. Sí, en Madrid. Cuando digo Madrid no me refiero a la capital, sino al entorno en el que nos movemos los que estamos aquí, en el entorno político en el que nos movemos fundamentalmente los periodistas, los políticos y tal. Ahí no acaba de llegar bien la voz de los pueblos. Luego, a la gente, la sociedad española ha vivido durante bastante tiempo de espaldas al campo y al medio rural, e inconscientemente creo que sigue viviendo. Y lo explico con un ejemplo. Mucha de la gente que participa en el concurso que tenemos en el programa nos escribe y nos dice: yo no tengo nada que ver con el campo, pero me gusta el programa. Y yo siempre respondo a estas personas, si tengo el teléfono llamo, si no por correo digo: usted tiene más que ver con el campo de lo que piensa. Y dice: no, yo no tengo ninguna maceta siquiera. Digo: ¿usted come todos los días? Dice: y hombre, eso sí. Digo: pues es que eso sale del campo. Y una cosa tan obvia no nos paramos a pensarlo. Comemos gracias al campo y a la pesca, con lo cual todos tenemos
tenemos mucho más que ver con el campo de lo que en principio nos pueda parecer. Está muy bien cuidar a la audiencia y contestar a los correos y a esos mensajes que llegan a veces. A día de hoy, César, ¿qué es lo que más le preocupa a la gente que vive de la agricultura y de la ganadería? En estos momentos, con la subida de los costes de producción. En el campo ha habido en los últimos 12 meses, igual que para todos, ha habido un importante incremento del IPC, de la inflación. En el campo ha habido un importantísimo incremento de los costes de producción. La energía, que nos afecta a todos, también al campo. Los fertilizantes, todo, las semillas, los piensos para los animales como consecuencia de la subida de los precios de los cereales. Quizá esa sea en estos momentos la principal preocupación que hay en el campo, junto con la entrada en vigor de la nueva normativa, de la nueva PAC, que se ha producido entre el 1 y el 2 de enero de este año, que vuelve a cambiar una vez más las reglas del juego que se necesitan respetar, y es que desde que ingresamos en la Comunidad Económica Europea, entonces en 1986, esto ha sido un continuo cambio de las reglas del juego que debían respetar los agricultores y ganaderos. Ese mantra tan extendido de que los agricultores siempre se están quejando. Si llueve, porque llueve. Por cierto, hoy está media Campo Charro de Salamanca inundado. Si no llueve, porque no llueve. ¿Eso es real? ¿Es un poco real o no? Bueno, sí, hay parte de razón en eso. El agricultor siempre tiende a quejarse. Yo creo que eso es algo con lo que se debería romper. Y yo, cuando hablo con ellos, le digo, oye, necesitáis una campaña de comunicación importante. Y dice, ¿eso cómo se hace? Digo, primero empezar a venderos en positivo, es decir, ¿qué es lo que hacéis vosotros, agricultores y ganaderos, por la sociedad? Empezando por proporcionar alimentos de calidad, de seguridad contrastada, a unos precios asequibles para los consumidores, por lo menos hasta ahora, y que no siempre son remuneradores para los agricultores, para los productores. Ahí está la figura del intermediario, que es la que... Y una vez que hayáis hecho eso, luego exponer las reivindicaciones o las quejas que tengáis, pero primero poner en valor lo que hacéis, porque si no, de tanto decir que viene el lobo, la gente que no tiene relación directa con el campo termina por no creer. Como decía antes, llevas casi 40 años, 38 años y unos meses, nos decías al principio del programa, pisando barro, realizando los programas in situ en cada lugar, pueblos, bodegas, explotaciones agrarias. Haces la radio en directo y en permanente movimiento allí donde vas. ¿Es la agricultura y la ganadería uno de los sectores económicos que más ha cambiado en los últimos años? Y te pregunto también, ¿hacia dónde tiene que ir el sector, sobre todo nuestra comunidad en Castilla y León, que la conoces muy bien? Bueno, ha cambiado muchísimo a lo largo de los últimos años. Desde el año 86 para acá, el cambio que he experimentado después de la entrada de España en la Comunidad Económica Europea fue brutal. Y sobre todo en los últimos años el nivel de tecnificación que hay en la actividad agraria nos quedaríamos asombrados si un día gente que no tiene vinculación con eso fuese a visitar una granja o se subiese a un tractor o a una cosechadora e intentase manejar aquello, o cómo se maneja el riego, los sistemas de ahorro de riego. Los cambios han sido brutales. Nuestra comunidad, ¿dónde va a ir el campo en nuestra comunidad? Pues vamos a asistir. ¿Qué debería hacer? Por supuesto, vamos a asistir. Se habla mucho de las cooperativas, de la unión de los agricultores, que parece que falla muchas veces, ¿no? Pero ¿cuáles son esos consejos que, conociendo el resto de España, crees que deberían asumir? Antes de llegar a eso, a la fase de la comercialización, vamos a ir sí o sí a un incremento del tamaño de las explotaciones, a una reducción del número de agricultores y ganaderos que va a haber. Por eso aumento el tamaño de las explotaciones. Para unos eso es bueno, para otros no es tan bueno, pero es una realidad palpable que se ha dado ya en varios sectores y que va a continuar en esa línea. Y luego es necesario, el dinero está no en la producción, que también, sino está en la comercialización, con lo cual es necesario que el agricultor y el ganadero participe todo lo posible en los procesos de comercialización, porque es donde está el valor añadido. Bueno, pulsas cada semana en tu programa
lo que está ocurriendo en la realidad, sobre todo en Castilla y León. Muchos pueblos se mueren. El sonido, decía uno de mi pueblo el otro día, que más se escucha en este pueblo es cuando suena tañir las campanas a muerto. De todas las soluciones que has escuchado durante estos últimos años de expertos, políticos, los propios oriundos del medio rural, ¿cuál crees que es la más eficaz, si es que la hay, para cambiar esta tendencia? Claro. Yo creo que no la hay. Y te digo por qué. Es un fenómeno mundial. No se da solo en España, se da en todos los países. Podemos coger el ejemplo de China. En China el principal problema que tiene, uno de los desequilibrios más importantes, es que la gente del campo se quiere marchar a vivir a las ciudades y las autoridades chinas han tenido que implantar medidas para parar esa tendencia. Entonces, en España y en otros países de nuestro entorno de la Unión Europea se da también ese fenómeno de que la gente se quiere ir a vivir a las ciudades, en su gran mayoría, antes que vivir en el medio rural y en el campo, con lo cual yo ahí soy desgraciadamente pesimista, y mientras no cambie esa manera de pensar de una mayoría de la población, creo que la situación no tiene remedio. Fíjate, César, es curioso, yo lo he leído hoy en un periódico del Grupo Vocento, escribían que hay 3 películas nominadas a los Goya, sí, que están relacionadas con el éxodo de las ciudades al mundo rural, todo lo contrario. Una de esas Vestas, las tengo por aquí apuntadas, Suro y Alcarrás. ¿Qué puede significar esto? Que, bueno, es eso, es verdad, literatura eso, y poco más. Pero es una minoría. La que vuelve de la ciudad al campo, desgraciadamente, es una minoría. ¿Por qué? Porque existe ese planteamiento de fondo, esa creencia de fondo de que se está mejor en las ciudades. Y yo por eso soy bastante pesimista. Mientras no cambie esta forma de pensar, que insisto, no se da solo en España, sino que se da a nivel mundial, de concentrarnos en las ciudades, tendrá muy difícil solución la pervivencia del modo de vida rural. Nuestros pueblos se están quedando vacíos. Y es una constante la disminución de la población, pero no solo en los pueblos, sino en las capitales de provincia de nuestra comunidad autónoma, también en ciudades medianas, sí. También. Es una sangría poblacional la que estamos sufriendo. Como ese es un programa muy político, te voy a pedir que te mojes también en lo político. Me gustaría que nos dijeras, 40 años, ni más ni menos, ¿quién para ti ha sido el mejor ministro o ministra de Agricultura? ¿Quién el peor? Y también, ya que estamos en Castilla y León Televisión, ¿quién ha sido el peor o la peor y mejor consejera o consejero del ramo? Vamos a ver, de los consejeros lo tengo a Luis menos... Planas le metes mucha caña, de los consejeros lo tengo menos controlado, pero de ministros, el socialista Pedro Solbes, que le tocó afrontar una época muy dura después de la etapa de Carlos Romero. Del Partido Popular, Miguel Arias Cañete, que también tuvo que enfrentarse a una situación difícil y complicada. Y los peores, Carlos Romero y el actual Luis Planas. De consejeros de Castilla y León no te atreves a mojarte. Es que lo tengo menos trillado. Trillado. Estamos viendo antes imágenes tuyas de, bueno, has estado en muchos lugares, en muchos pueblos, veíamos unas imágenes, creo que eran Umbrales, en Urueña. ¿Cuál es el lugar más raro en el que has tenido que hacer un programa, más inhóspito, más extraño? Bueno, de raros ha habido mucho, pero yo tiendo las rarezas. Un día me metí en la cama con un oyente porque no se escribía al concurso y decía, le escribo desde la cama, que le estoy escuchando tan tranquilamente para participar en el concurso. Y ya de tanto escribir, digo, no podríamos hacer el programa desde la cama con usted. Y me metí en la cama con él, Colmenar Viejo. Ahí estuvimos los dos. Fue la semana, me acuerdo perfectamente, la semana del Brexit, en la que se aprobó el Brexit, y pusimos por ahí, tenía unos cojines porque él había estado estudiando en el Reino Unido, era profesor de inglés, él y su mujer, y tenía unos cojines con la bandera británica y otros con la bandera española, y pusimos ahí en medio de la cama entre los dos los cojines con... Claro, hacer un programa en un campo de cereal o en la muralla de Urueña te parece lo más normal, claro. Sí, eso... Y luego lo hemos hecho también desde la Antártida, en el año 98,
y luego otro que lo hicimos bajo tierra en el laboratorio subterráneo de Canfranc, que está a 800 metros de profundidad por debajo de la cima de los Pirineos, que aunque parezca que no, también tiene su relación con el sector agrario, porque allí se miden una serie de magnitudes que luego terminan afectando al agua, a los pantanos, etc. Lo que te queda, y lo que te queda. Tenemos aquí a tres periodistas que también te van a hacer Los alguna tres pregunta. conocidos. Tenemos un paisano, palentino, de pueblo también, de Usillos, en Palencia. Ya ves, tú, es que me encanta, me encanta. Y encima uno no quiere caer en nostalgias, ahora que vamos cumpliendo En algún viaje años. los presidentes del gobierno hemos coincidido. ¿Verdad? Pero yo me acuerdo mucho de mi pueblo, de mis raíces, de mi remolacha, de mis cereales, y uno trae muchos recuerdos y además ya tiene uno la experiencia de haber visto la transformación. Es decir, es que yo todavía conocí ganaderías trabajando en el campo, etcétera, etcétera. ¿Qué me iba a decir a mí? Por lo tanto, escucharte siempre es un placer y se aprende. Te quería preguntar una cosa. Dentro de las asignaturas pendientes, yo creo que se va agravando, y como consecuencia también de todas estas circunstancias de cambio climático, etcétera, el problema del agua en nuestro país, yo creo que estamos muy lejos de haberle encontrado solución, o no sé qué opinión tienes al respecto. Y en segundo lugar, pues si buscando soluciones, esto de la ley de la cadena alimentaria, ¿tú crees que esto puede ayudar a que tengan protagonismo también los agricultores en el resultado final del coste de los productos? Pero preocupa más lo del agua. Coincido contigo, además es un tema de gran actualidad, porque pasado mañana se manifiestan los regantes del Levante aquí ante la sede del Ministerio de Transición Ecológica, porque por los proyectos que están en estos momentos que salieron del Consejo Nacional del Agua y que están en el Consejo de Estado, que si aprueba el Gobierno va a haber una reducción del caudal del Tajo al Segura para riego, por haberse establecido un caudal ecológico en el Tajo. Entonces protestan por eso. No sé, desde mi punto de vista, no se ha abordado por ninguno de los gobiernos de forma eficaz el problema del agua en España. Y vamos a ir renqueando si no se aborda, porque la sequía, como consecuencia del cambio climático, yo creo que va a ir a más. Entonces, ¿cuándo se va a abordar y de qué manera el problema del agua en España? Va a ser algo inevitable, y cuanto más tardemos, más complicado va a ser. Además, va a tener este asunto en algunas comunidades autónomas de las que van a elecciones autonómicas, va a tener una gran importancia. Y luego, la ley de la cadena alimentaria es un primer paso que se ha puesto para mejorar la transparencia a lo largo de toda ella. Pero es un primer paso que debe completarse todavía, que no está teniendo toda la efectividad que desde los productores hubiesen querido. Porque han usado planas en cualquier caso, ¿no? Que ha sido planas. No, la primera ley de la cadena alimentaria la pone en marcha Arias Cañete, y ahora ha habido una segunda. Carlos, o Pilar, Pilar. Se ha puesto muy de moda todo lo que son los productos eco y bio, ¿no? Sobre todo frutas y verduras, y además te los mandan por internet. Es todo trigo limpio en el buen sentido de la palabra, es decir, todo es efectivamente ecológico, sin nada de utilización de ningún producto artificial. ¿Hay algún tipo de control? ¿Qué futuro tiene este tipo de industria? ¿Cómo lo ves? Hay controles, y debería serlo. O sea, sí, que lo que está catalogado o calificado como ecológico debería serlo. Hay controles, como en todo. Los controles puede que algunos se los salten a la torera, pero existen esas normas, sí, y existen esos controles. ¿Esto va a ir a más? Yo tengo dudas, porque en Alemania, por ejemplo, está mucho más avanzado que aquí en España, pero está dispuesto a pagar el consumidor español más por ese producto, bastante más por ese producto. Puede que alguna parte sí,
pero el conjunto, de momento, se demuestra que no. La mayor parte de la producción española va para exportación. Yo tengo que decirte una cosa, cada vez que algún día cojo el coche por las mañanas y te oigo, consigues una cosa que periodística y radiofónicamente es verdaderamente brutal, que a mí me interesa el precio de las acelgas. O del bovino, no del ovino, porque el ovino yo no lo trabajo, pero verdaderamente curioso. Pero dicho eso, que es absolutamente cierto, te pregunto lo siguiente, que es una pregunta estrictamente política. ¿Este movimiento de la España vaciada se está articulando políticamente de alguna forma o sencillamente está en la nube, es un etéreo del que estamos hablando y saber de lo que estamos hablando? Bueno, yo primero no me gusta la terminología de España vaciada, porque es que en el último rincón de nuestra geografía... Estamos en el tópico, por eso lo manejo. Pues, al que vayas, te encuentras con una persona, con alguien que todavía continúa viviendo allí, con lo cual aquello no está vacío y me parece un poco una falta de respeto a la gente que queda todavía allí. Por eso a mí no me gusta la terminología de España vaciada, aunque desgraciadamente desde mi punto de vista es la que se ha impuesto. ¿Va a surgir de ahí un movimiento político? Pues se está intentando. Ahí está el ejemplo de Teruel, que ahora se pretende seguir en Soria y en algunas otras provincias. ¿Cómo va a terminar eso? Yo no lo sé, es otra de las grandes incógnitas que tengo, que viene derivada de lo que decía antes, de que creo, y ojalá me equivoque, que ese es un movimiento irreversible, que la gente va a querer seguir viniéndose a las ciudades y no permanecer en las zonas rurales. ¿Hay forma de revertir eso? Ojalá. César, tú trabajas en el ámbito nacional, en una radio, en la cadena COPE, para toda España. No sé si tienes la sensación de que cuando surgió ese término acuñado que no te gusta, la España vaciada o lo que estaba pasando en la España de interior, muchos medios nacionales de repente pusieron el foco que antes no lo habían puesto en los pueblos, en los pequeños pueblos. Lo vimos en televisiones, periódicos que iban a Castilla y León a hacer reportajes. ¿Crees que la imagen que se ha dado desde entonces, sobre todo ciertos medios nacionales, es la real de lo que están viviendo nuestros pueblos? Pues no sabría qué decirte, porque yo tenía una imagen preconcebida sobre este asunto que un día me desmontaron en Peñafiel. Estuve haciendo un programa en Peñafiel, hablé con el alcalde de Peñafiel, en Valladolid, plena capital de la milla de oro del vino. Peñafiel no tenía problemas de empleo. Educación había, instituto, diversión, ocio, lo que correspondía a una localidad de esta población, es decir, que había buen internet, que siempre se dice o se habla de la necesidad de mejorar las telecomunicaciones, cosa que es verdad. Repito, había pleno empleo, bastantes buenas comunicaciones, salvo la autopista del Duero, que todavía no está eso, pero bastante buenas comunicaciones. Y yo dije, oye, aquí habréis aumentado de población en los últimos años, y me dijo el alcalde, no. Digo, pues explícamelo, porque si aquí pleno empleo, en fin, todo esto que he contado, no ha aumentado la población, ¿dónde va a aumentar? Dice, mira, aquí tenemos un problema, las parejas jóvenes que tienen trabajo aquí, con niños de 8, 9, 10 años, prefieren irse a Valladolid a vivir. Digo, no lo entiendo, metidos en un piso que les va a costar más caro en lugar de estar aquí. Dice, pero están pensando ya en si los hijos van a ir a la universidad y están pensando ya en sus posibilidades de ocio y las posibilidades de ocio de los hijos, con lo cual se va toda la familia a vivir a Valladolid capital y prefieren venir los padres a trabajar aquí todos los días en lugar de estar aquí
que los hijos estén aquí. Sí, es una tendencia muy habitual, desgraciadamente. Entonces, por eso digo, yo cambié, que yo lo que pensaba era, oye, aquí, pleno empleo, posibilidades de ocio. Pero tú no eres el ejemplo de lo que yo me refería. Yo me refería a muchos medios que han dado una imagen quizá muy distorsionada de lo que es el medio rural, ¿no? Pero que quería decir que yo también tenía un poco distorsionado eso hasta que me encontré con esta realidad tozuda. Y me dijo, él dice, oye, cuidado, que cuando las carreteras mejoran, y todo mejor, dice, eso opera en los dos sentidos. Digo, ¿y qué quieres decir? Dice, sí, opera para facilitar ir del pueblo a la ciudad. Y de la ciudad al pueblo, claro. Y de la ciudad al pueblo.